Buenas tardes a todos. Soy Juan Carlos, todos me conocéis del foro, y en primer lugar daros la bienvenida por estar aquí y agradeceros el esfuerzo que habéis hecho para asistir a este evento, que es realmente muy importante para nosotros. Por supuesto, sin vuestra participación hubiera sido totalmente imposible el realizar esta reunión. Quiero agradecer también desde aquí en primer lugar a Carlos López del foro la colaboración que nos ha prestado, del foro burbuja.info, y por supuesto a don Ricardo Vergés, aquí presente, que nos va a impartir una ponencia sumamente interesante sobre el tema que nos ocupa, que, como sabéis, es la burbuja inmobiliaria y las consecuencias de su estallido. El objeto de esta reunión que tenemos, como sabéis, es tratar de sacar del ámbito de Internet toda esta información que se nos oculta y darle la mayor difusión posible. Y desde esa perspectiva es desde la que estamos orientando todo este primer encuentro del colectivo Burbuja. Como sabéis, el profesor Vergés, Ricardo Vergés, es arquitecto, es economista. Desde mi punto de vista es probablemente el mayor experto en la burbuja inmobiliaria que hay en España. Ha sido profesor en la Universidad de Laval, en Canadá, y catedrático en la Universidad de Montreal, y coautor de gran parte de las estadísticas sobre vivienda que se han hecho en España. Posee numerosas publicaciones que en la mayor parte han sido analizadas en el foro y que ya conoceréis, la mayor parte de vosotros. Pues ya sin más dilación voy a dar paso a Ricardo con su ponencia titulada El final del milagro español. Buenas tardes, gracias de haber venido. Espero que no os decepcione demasiado, pero yo solo hablo de números. Todos los números que voy a presentar son cifras oficiales, pero, digamos, presentadas a través de instrumentos que permiten visualizar y entender lo que esconden. La primera pantalla es la burbuja de producción inmobiliaria, en particular la vivienda, naturalmente. Son las direcciones de obra de los aparejadores, que son contratos que se hacen justo antes de empezar la obra, porque requieren un dinero. Y por consiguiente el cliente espera al último momento a estar seguro de que puede empezar la obra para minimizar sus costes. Entonces, si utilizamos una variable que permita de comparar, por ejemplo, Cataluña con Madrid o con Extremadura, salen estas cosas tan pintorescas. Esta variable es el número de viviendas construidas cada año por 1000 habitantes. Entonces, claro, da igual la dimensión que pueda tener, la dimensión demográfica que pueda tener una comunidad, siempre se situará en el sitio correcto en este gráfico. He puesto también dos países que no son muy próximos, Estados Unidos y Francia, con la misma variable. Entonces vemos ya enseguida que las viviendas producidas en las comunidades que están por encima de la media española es esta línea con bolitas blancas, que es la misma que está en el gráfico de la derecha, y si he puesto los que están por encima, las comunidades que están por encima y las que están por debajo en gráficos distintos, es porque así se ve mucho mejor. Entonces aquí, pues, bueno, pues hay un cierto trabajo de detección. Ah, mira, aquí está Murcia. Ah, y aquí Cantabria. Y esto Castilla-La Mancha. ¿Y por qué Cataluña está aquí abajo y Madrid también, por debajo?
Bueno, pues precisamente estos dos casos valen la pena de hacer un comentario. En el caso de Madrid tendría que estar a la izquierda toda la comunidad, pero como pusieron el suelo tan alto, a un precio del suelo tan alto, pues los promotores tuvieron que ir a las provincias colindantes y construir allí. De ahí salió Seseña, salió Valdeluz, salió todo esto. Claro, entonces Castilla-La Mancha pues ha subido a causa precisamente de las provincias de Toledo, Guadalajara, Ávila y Segovia. Si no fuera por esto, pues Madrid estaría efectivamente en el gráfico de la izquierda. Cataluña igual, pero por otra razón, y es que solo ha habido burbuja real en Tarragona y en Gerona. Pero claro, el peso demográfico de Barcelona es tan elevado que arrastra el conjunto de la comunidad a la derecha. Finalmente, aquí la única comunidad que se ha portado, digamos, correctamente en el sentido del interés del conjunto de los ciudadanos es Euskadi. Y bueno, ahí está. Lo cual no quiere decir que no haya habido problemas allí, también los ha habido, pero mucho menos que en el resto de... Pasamos ya al segundo gráfico que responderá o intentará responder a la pregunta ¿y de dónde ha salido tanto dinero para construir todo eso? Esta es la pregunta clave. Hace pues alrededor de 5 años me lo preguntó un francés y yo le dije, buena pregunta, porque claro, aquí nos hacemos un lío con la hipoteca, con los préstamos al promotor, no sabemos demasiado bien qué parte cubre. No, la construcción, es decir, la compra del suelo, la construcción y el proyecto, esto se tiene que pagar aparte y previamente. Después vienen las hipotecas. Entonces, ¿de dónde ha salido este dinero? Si tenemos tanto dinero y la prueba es que construimos mucho más que otros países que son, hay que reconocerlo, más ricos que nosotros, es que algo pasa. Y a esto me dediqué a ver cuál sería la fuente posible. Lo descubrí al poco tiempo y da la casualidad de que lo descubrí al mismo tiempo que un catedrático alemán que tiene la particularidad de haber nacido en Sevilla y escribe correctamente el castellano y por consiguiente pues se ha interesado también a este problema y dijo creo que era en economista.com, creo, dijo: toda la liquidez que generan los bancos europeos se la está quedando España para construir sus viviendas. Y añadía, en buen castellano, es una burrada. Y ya no he oído hablar más de Juergen Donges, porque probablemente le riñeron, o no sé, bueno, en fin, no es un hombre que ya le da igual, pero es muy curioso que yo había visto ya en las estadísticas del Fondo Monetario Internacional que es de allí que salía el dinero, no del Fondo Monetario Internacional, sino del Banco Central Europeo vía el interbancario de Frankfurt. Esto lo voy a explicar ahora. La financiación privada de la producción inmobiliaria, esto no tiene nada que ver con la deuda pública ni con los fondos ni con las ayudas a la vivienda por parte de las comunidades autónomas, no, todo esto es privado, esencialmente privado. Vemos que la deuda acumulada por el sector llamado servicios inmobiliarios, que se confunde con la promoción inmobiliaria, pues ha pasado en cierto tiempo de alrededor de 50-70.000 millones a 324.000 millones. Esta cifra salió últimamente con los datos del Banco de España, pero hay que añadirle también una parte que es la producción inmobiliaria, es decir, las empresas que también se han endeudado y que son las que construyen o que hacen construir mediante subcontratas. El resultado de todo esto es que este dinero actualmente se debe a los bancos. ¿Y los bancos lo deben a quién? Pues lo deben a la cuenta de liquidez
del mercado interbancario de Frankfurt, que asciende actualmente a casi medio billón de euros. Entonces la pregunta siguiente es, bueno, quizá España ha hecho esto, pero ¿y los otros países? Pues aquí tenemos la respuesta a la derecha y vemos que proporcionalmente, esta vez pasó en índices porque claro, Irlanda es mucho más pequeño que España y Portugal está entre los dos, etcétera. Hay que también comparar con una variable determinada y en este caso cojo los índices. Vemos que España, pues hasta prácticamente la entrada del euro, pues había aumentado su deuda de liquidez de una manera que podríamos calificar de modesta. Aunque más elevada que el conjunto de países, en particular las del resto, las que no están en el gráfico, es decir, la Europa de los 12 menos los que están en el gráfico, España, Irlanda y Portugal. Y vemos que Irlanda también ha aumentado mucho su deuda, pero ahora lo está devolviendo a gran velocidad. Esto es debido a que nosotros hemos puesto todo este dinero en construcción, en ladrillo, mientras que Irlanda ha hecho mitad alta tecnología y mitad ladrillo. Debo añadir que en Irlanda pues tenían un retraso en materia de vivienda muy elevado, porque en 1991 tenían más familias que viviendas en el territorio, incluyendo las vacías, incluyendo las viviendas secundarias. Por consiguiente, tuvieron que hacer un gran esfuerzo, pero hay que reconocer que se han pasado también un poco, sobre todo en la zona de Dublín. Y luego ahora hay Portugal, que se apunta a esta costumbre de ir a buscar la liquidez, es decir, de pedir préstamos a los otros bancos a partir del dinero que estos otros bancos europeos han conseguido en la subasta del Banco Central Europeo. La emisión monetaria, esto se hace por subasta, y es el Banco Central Europeo que cuando ve que el Producto Interior Bruto General de Europa aumenta, por ejemplo, de un 2%, pues sabe también que hay que aumentar la masa monetaria de 2%. Pero entonces, ¿cómo repartirlo? En lugar de ir a ver qué países han realmente crecido, han querido jugar con el mercado. Dicen, bueno, pues vamos a hacer una subasta y el que poste más, pues este es el que tiene más necesidad de dinero. Y esto es lo que ha ocurrido, que se ha utilizado este dinero para invertir, cosa que no es la función la liquidez es para pagar, para poder pagar, para tener una materia prima con que pagar lo que ya se ha producido y que no se ha podido cobrar porque no hay moneda. Entonces la liquidez sirve a meter la moneda al buen nivel para que haya lo suficiente para pagar lo que ha hecho, pero jamás para invertir, porque entonces sería como poner el arado delante de los bueyes. No puede ser. Bueno, esto es pues un poco la explicación teórica de lo que ha pasado. Me preguntaréis, bueno, pero el auge empezó en 97 prácticamente. Lo hemos visto en el gráfico anterior, perdón, ahí, de que antes del euro también había habido una subida. Entonces, ¿cómo es que ha habido una subida? Entonces, ¿de dónde salió el dinero antes del euro? Entonces también es una historia que hay que referirse a ella para entender lo que ocurrió. Antes de 1997 hubo una crisis, ¿os acordáis? Ella empezó con la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona y la Expo en Sevilla, el AVE que se había iniciado, bueno, en fin, una serie de acontecimientos que habían sido precedidos por un auge de ladrillo. Y claro, lo que pasó es que este auge no figura en los cuadros. Yo empiezo en 97. Lo que ocurrió entonces es que durante esta crisis muchos industriales, bueno, pues habían hecho sus beneficios, habían conseguido sus beneficios normales y temían que cuando llegara el euro les pidieran 200 pesetas por euro, por ejemplo. Entonces, claro, esto les arruinaría. Y como España había tenido ya 2 devaluaciones, pues creyeron prudente, y yo les entiendo perfectamente, de sacar este dinero con maletines, se lo llevaban a Andorra o a Gibraltar o qué sé yo, y allí los cambiaban por moneda fuerte y esperaban a ver qué pasaría.
Y cuando en marzo de 1997 Maastricht dice 166 pesetas, entonces todo el dinero volvió, porque estaba muy bien, digamos que no se esperaban esto, pero no se sabía si sería así o no. Finalmente se decidió esto y todo el dinero volvió. Y claro, era un dinero que no había pagado impuestos. Entonces había el problema de, lo pillamos y hacemos pagar, pero no era dinero negro, porque era ahorro nuestro. Es muy diferente, ¿no? Entonces la política ahí falló, porque el gobierno lo sabía, Rodrigo Rato lo sabía perfectamente, que el dinero estaba entrando, y en lugar de empeñarse en querer blanquearlo legalmente, tendría que haberles dicho, mire usted, hacemos la vista gorda, pero por favor reinviertan este dinero en las industrias que lo han generado, porque si no estas industrias se quedarán aún más obsoletas. Porque claro, si los beneficios no se reinvierten en una industria, pues pronto la maquinaria empieza a envejecer, la renovación tecnológica no se hace y y acabamos siendo poco competitivos para producir y para exportar. Entonces lo que se les aconsejó fue de invertir en ladrillo. Y claro, esto cayó muy bien, porque hay una especie de propensión por el ladrillo en España, esto hay que reconocerlo, y ahí fue. Entonces, pues se construyó mucho ladrillo, ya lo habéis visto, pero en 2002 ya se había terminado el dinero, ya no había más dinero. Hay una provincia, por ejemplo Castellón, que ya lo tenía listo todo para ir construyendo alrededor de 25.000 viviendas y no se empezó ni una. Tuvieron que esperar alrededor de 2 años para poder hacerlas. Y si cogéis el coche y vais por la costa, veréis los resultados que ha dado por ahí, por Torreblanca y qué sé yo. Entonces el problema fue que cuando los promotores dijimos, mira, tenemos suelo, hemos acumulado mucho suelo porque el negocio era perfecto, entonces pues creíamos que habría dinero suficiente, etcétera. Y luego hemos aumentado los precios y la gente va y compra todavía más, o sea, tenemos una demanda abducida. Perfecto, lo único que necesitamos es más dinero para poder construir. Y es así como nació la idea en septiembre de 2003 de ir al mercado interbancario de Frankfurt y de datear un poco a ver si sacábamos dinero. Y sí, llegaron de golpe 35.000 millones. Bueno, fantástico. Pero lo que no se había previsto es que 6 meses después el Partido Popular perdería las elecciones y ganaría el PSOE. Entonces yo, pues en mi inocencia, digo, bueno, pues esto ya se ha acabado, ya no habrá problema, etcétera. ¿Qué va? El señor Solbes dice, pero qué buena idea. Y sí, ha subido. Mira, ahora estamos colgados ahí con 437.000 millones, que se dice pronto, y no podemos devolverlos. Además de esta construcción, pues mucha se ha empezado, pero tenemos, yo calculo, alrededor de 1.300.000 viviendas que sabemos que se han financiado, sabemos que han empezado, o que deberían haber empezado, pero que no se han terminado. Y los certificados de fin de obra, que normalmente ahora deberían dar razón de estas viviendas, pues también han caído. O sea que tenemos 1.300.000 viviendas que no sabemos lo que está pasando con ellas. La mayoría están paradas, otras, pues se trabaja, pero poco a poco, porque no hay suficiente dinero para hacerlo al buen ritmo. A esto añadimos pues alrededor de 630.000 viviendas ya construidas, terminadas, que no se han vendido, no se venden. Y incluso podemos añadir 200.000 que se han vendido, pero que el registrador ha rechazado la escritura. Dice, esto no es registrable por vicios de forma o lo que sea. O sea que tenemos un paquete de 2,5 millones
2,2 millones de viviendas que están ahí ya financiadas, pero que no podemos patrimonializar, es decir, que no hay mercado para ello, que no, es como si no existieran. Nadie las puede comprar o no quiere comprarlas, y nadie puede terminarlas, porque si va al banco para pedir dinero para terminarlas, digo, usted ya ha tenido su parte y además es que no tengo ni un duro. Esto es lo que responde al banco. Y bueno, esto es el tema. ¿Por qué no tiene ni un duro el banco? Con esto termino esta parte. El primer milagro español. Pues esta deuda de 437.000 millones no se puede devolver, pero por lo menos tiene que pagar intereses. Pero es un pellizco cada mes. Entonces, ¿con qué se pagan estos intereses? Pues con las hipotecas corrientes, entran en el banco y al día siguiente ya se van para Frankfurt. Entonces, claro, nos quedamos sin liquidez. Es decir, si esto tuviera lugar en lugar de Frankfurt, Valladolid, por ejemplo, pues no habría problema, porque la caja que encajaría este dinero, pues lo haría circular, ¿no? Como, o sea, el mecanismo que se llama el multiplicador bancario, que es lo suyo, está muy bien, es un buen invento, tiene una localización. Entonces, nuestro multiplicador bancario pues está haciéndose en Frankfurt, pero a cuenta de los otros bancos, los que recuperan el dinero. Y claro, es por esto que no podemos hacer nada, no tenemos dinero. Es como este papel de la moneda. La moneda es un invento maravilloso, que resuelve una cantidad de problemas enormes. Pero es como imaginar una cola donde todo el mundo tiene que firmar algo y solamente hay un bolígrafo. Bueno, pues firmas y pasas el bolígrafo al siguiente y firma y va haciendo así hasta que la cola se ha terminado. Pero si el primero se lleva el bolígrafo en el bolsillo, pues ya todo se para. Y claro, no. Entonces, la liquidez que permite de abastecer a los usuarios del dinero que necesita en un momento dado y que no tiene, pero que tendrá para poder continuar con la tarea, por ejemplo, los impagos, pues no lo hay. Claro, entonces los bancos quiebran, o bueno, no quiebran, pero tienen unas dificultades enormes para encontrar. Esta es la causa, digamos, yo creo que es la causa principal de este efecto secundario de la crisis. Desde luego, la crisis, esta caída enorme de la construcción, esto viene simplemente del hecho de que se estaba construyendo con el dinero, se estaba terminando las viviendas con el dinero de las siguientes. Y claro, el día en que el Banco Central Europeo dice, hoy, ojo con España, no prestéis ya más ni un duro, esto ocurrió a finales de 2006, principios de 2007, o sea que llevamos ya tiempo. Claro, ya no se pudo hacer esto y empezó la crisis. La crisis empezó con el ladrillo, luego con las industrias que suministran el ladrillo a los constructores y luego con la minería o las canteras que fabrican la arcilla para, en fin, que es una cadena que está contemplada en aquello que llaman los cuadros input-output, que cada sector tiene implicaciones en todos los demás, tanto longitudinalmente como transversalmente. Entonces, claro, lo primero que caía era la construcción, pero al mismo tiempo pues iban cayendo uno tras otra las industrias de la construcción metálica, en fin, todo esto. Entonces ahí estamos, un milagro que no era uno, que ha fallado estrepitosamente, y ahora estamos colgados con una deuda, increíble. Y esto antes de hablar de las hipotecas, esto lo hablaremos después. Bueno, pero esto no es todo, tenemos otro milagro. Este otro milagro es el de obra pública. Digamos que todo esto ha hecho implícitamente o inconscientemente, hubo una especie de plan para transformar España en un país de servicios, un país de ladrillos, un país
en detrimento de un país más industrial, más avezado a la exportación de bienes y servicios, etcétera, que lo éramos además, lo éramos. Pero no era suficiente para seducir a Europa. ¿Os recordáis cuando Aznar dijo España va bien? Es una frase que es que habíamos vendido España a Europa con mucho salero, con mucha gracia, ¿no? Esto Felipe González en particular era muy hábil para esto. Nos querían, habían empezado a querernos fuera de España, ¿no? Y confiaban en nosotros. Pero claro, si solamente, por esto conseguimos unos préstamos que ningún otro país ha intentado ni siquiera pedir. Primero porque no le veían la necesidad, o si se la veían, pues sabían que las reglas del mercado monetario tienen que seguirse estrictamente. Porque si todo el mundo hubiera hecho lo que ha hecho España, pues no habría euro hoy en día. No existiría ya el euro. Entonces, ¿qué es lo que faltaba? Pues obra pública. Faltaba más AVE, faltaba más autopistas, faltaba más, en fin, toda esta cantidad, más aeropuertos, más de eso. Pero claro, ahí topamos con el mismo problema. Los españoles no ahorramos ni siquiera para el ahorro obligatorio que es el impuesto. Los impuestos son evidentemente necesarios porque hay una cantidad enorme de servicios públicos que el usuario no está habituado a pagar directamente. Por ejemplo, mire las protestas que hay por el pago de las autopistas. Bueno, la gente no quiere pagar. Pero sí sería muy bueno que pagara todo el mundo. Así no tendríamos que pagar los impuestos para mantenerlas. Las autopistas. Bueno, pero no estamos habituados a esto y es normal que haya pues todos estos servicios. Pero la misma pregunta, ¿de dónde ha salido este dinero? Porque los impuestos no daban de sí. Mira Francia necesitaría muchos más, no llegan a hacer ni la línea del TGV, del AVE, que va de Montpellier a la frontera española. Porque no tienen bastante dinero para ello, como les falta también 1 millón de viviendas urgente y no pueden hacerlo porque nadie invierte en vivienda actualmente. Entonces, ¿de dónde salió este dinero? Pues ahí es más complicado. Es más complicado porque yo tuve la suerte y la desgracia de hacer la contabilidad nacional de vivienda para el INE. Y bueno, pues tuve que investigar de dónde salía. Entonces esto es un poco la formación de la deuda hipotecaria esta vez, pero lo que interesa aquí es esta parte de aquí en rojo, es la llegada progresiva del dinero de Frankfurt, o sea, esto es privado. Y luego aquí en naranja, es un naranja que sale un poco claro, pero tendría que ser más fuerte, pero este naranja es el coste real de las viviendas sin sobreprecio, es decir, si las viviendas se hubieran vendido a un precio normal. Y luego aquí esta parte en amarillo es lo que, para decirlo vulgarmente, lo que tenemos que pagar por una vivienda por la cara. Simplemente porque el precio es monopolístico y que no hay manera de que baje. Y entonces este sobreprecio tendría que haber sido regulado. El gobierno tiene derecho y además esperamos que lo haga, a regular los mercados. Regula el de la energía, regula el de la comunicación, regula el de los servicios sanitarios, en fin, hay varios mercados que tienen tendencias inflacionistas a que se queden en lo suyo. En cambio, en materia de precios de vivienda, pues no ha regulado nada. Se quejaba, pero bueno, pero dejaba hacer. Y claro, esto quiere decir que sacaba algún provecho de estos sobreprecios. Y efectivamente,
Había hecho un gráfico, pero no estaba muy bien y lo he dejado. Entonces, aquí lo que ocurre es que cuando se mira la contabilidad nacional, hay dos sectores que inciden en la formación de precio, que son la construcción propiamente dicho y luego los servicios inmobiliarios. Y había mirado que este sobreprecio, si yo lo imponía a 30% de beneficios de sociedad, que es lo que se hace, pues durante todo el auge esto me daba 180.000 millones. Y si luego cogía las licitaciones de obra pública, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, y que calculaba la parte excesiva, la parte esta parte que hemos visto, que supera lo que hacíamos antes y lo que ha hecho, por ejemplo, Francia. Pues este exceso, con los impuestos de sociedades, también sacaba 180.000 millones. Era una casualidad, pero era así. Lo que pasa es que después me he enterado de que hay una indicación en la contabilidad nacional que dice que los sobreprecios de los inmobiliarios no son debido a los precios de vivienda, sino a un engendro que se llama el alquiler imputado. Y entonces, claro, a mí esto me aguó la fiesta, porque yo ya había encontrado la solución, pero he tenido que reflexionar a nuevo, porque estoy seguro del resultado, que los españoles, vía impuestos, hemos pagado unos impuestos de sociedades que han permitido precisamente de hacer esta obra, de tributar y por consiguiente de construir esta obra pública. Sin embargo, no eran las inmobiliarias, en gran parte. En parte sí, pero no en gran parte. Entonces esto me descuadra un poco. Pero me he dado cuenta de que eran las constructoras que tenían estos excedentes de explotación, como se llaman en contabilidad, cualquier empresario lo conoce. Y no sé todavía cómo esto se ha organizado, pero lo cierto es que son los impuestos sobre los sobreprecios que han proporcionado al gobierno, al gobierno, materia en los presupuestos nacionales de cada año para poder financiar todo esto, de lo cual nos alegramos muchísimo, ¿no? Tenemos más AVE que no sé qué país, no que Francia, esto es una mentira, no tenemos más, pero bueno, tenemos mucha más que teníamos. Los aeropuertos, bueno, esto es un derroche, cualquier capital de provincia tiene su aeropuerto ahora, y además están muy bien, son nuevos, etcétera. Y las líneas de bajo coste pues actúan a toda velocidad. Bueno, en fin, yo encuentro esto maravilloso, pero claro, es que lo hemos pagado. Lo hemos pagado vía impuestos, pero claro, con las rentas de hoy. Lo que pasa es que las viviendas, esos sobreprecios, han sido pagados por lo que están hipotecados. Y estos hipotecados pues han pagado el sobreprecio, son ellos que lo han asumido, y ahora tienen que devolverlo con las rentas de trabajo. O sea, que el AVE no lo hemos pagado todos, lo hemos pagado, los pagan, yo por suerte no estoy hipotecado, pero lo han pagado los hipotecados. ¿Lo entendéis? Es un poco complicado, pero más o menos el dinero siempre tiene que salir de alguna parte. Vale. Entonces, bueno, el final de esta historia es que estamos endeudados. Y ahí está el crecimiento, bueno, ahí está el gráfico de la deuda de los hogares. Bueno, parte de esta deuda todavía está en manos de los inmobiliarios y de los promotores, lo hemos visto. Lo que pasa es que espero que algún día todo esto se termine, que puedan terminar las construcciones, que puedan cobrar, que se las compren, que puedan cobrar, devolver al banco
y el banco devuelve a Frankfurt, y entonces, pero claro, el que ha comprado tendrá que contratar hipoteca y por consiguiente subrogará este préstamo. O sea que ahora hemos devuelto el dinero a Frankfurt, pero ahora lo tendremos nosotros que devolver. Y veis que cuando empezó el auge, la deuda total, incluyendo los intereses, la deuda total ascendía a 50% de la renta de los hogares, de todo lo que los hogares españoles ganan, y ahora estamos en 267. Esto con cifras del Banco de España. Bueno, pues esto es el problema. Claro, tenemos mucho tiempo, tenemos 35 años para devolverlo. Bueno, pues muy bien, pero hay que devolverlo. A menos de que se encuentren soluciones, pero no sé. Y entonces aquí acecha una cosa, ¿y los que no pueden pagar? Entonces hasta ahora los que no pueden pagar, pues se ha resuelto por refinanciación. Si no puedes pagar porque tu cuota es demasiado elevada, pues vas al banco y te dicen, y les dice, bueno, pues no, dice, bueno, pues nada, usted tiene una hipoteca, le quedan 18 años, pues los alargamos a 30 y verá cómo puede pagarlo. Pero claro, esto hace que estas líneas dobles se van alejando cada vez más, y que forman lo que uno de los grandes economistas del siglo XX, bueno, de principios del siglo XX, Wilfrid Pareto, aquel que descubrió que las cosas no se reparten por igual, pues dijo que podían formarse lo que se llama colas pesadas, fat tails, es decir, unas colas, es decir, que si tú haces la media, siempre sale bien, pero si haces la media de lo que está por encima de la media, esto sale súper bien. Y la media, lo que está por debajo de la media, esto empieza a ser fatal. Y si continúas haciendo este proceso, pues al final pues hay gente que no puede, que están endeudados por varias generaciones. ¿Entiendes? Este es el problema de las medias. O sea que los políticos siempre hablan con medias, con promedio, siempre salen bien parados, claro, pero el problema está. Entonces, para terminar esto, ¿con qué dinero vamos a pagar eso? Pues con nuestras rentas de trabajo, no hay otra solución. Y aquí está el gráfico de las rentas de trabajo, que acaba de salir precisamente el dato de 2009. A la izquierda esto es teniendo en cuenta el efecto de la inflación, o sea, es lo que se llama en volumen, en euros de constantes a su valor de 2006. Ahora se puede ya meter a 2007, no lo he hecho todavía, pero daría igual. Y entonces vemos que aquí los únicos que han aumentado su renta son Euskadi y Navarra. Madrid, bueno, pues Madrid también, pero no cuenta porque, claro, son rentas de centralidad. Creo que hay un economista catalán, Xavier Vives, que hizo el cálculo que Madrid detiene 95% de las sedes sociales de empresas que cotizan en bolsa. Claro, así son ricos, claro, porque estos son altos ingresos y esto hace trabajar a mucha gente y claro, esto se entiende perfectamente, pero Madrid no es una ciudad industrial. Lo estuvo a punto de serlo, porque yo participé en el plan de estrategia territorial de la Comunidad de Madrid y habíamos previsto que el corredor de Henares se industrializaría, pero hicieron el mismo error, pusieron el suelo tan alto, el precio del suelo tan alto que las empresas no vinieron. Y entonces el corredor de Henares, bueno, pues sí, existe y ha funcionado, pero ni siquiera la cuarta parte de lo que se pensaba. O sea que Madrid continúa sin ser una ciudad verdaderamente industrial. Entonces los otros, pues veis que hay algunas que han bajado, otros que se han mantenido, pero ahora todas bajan prácticamente. Y luego a la derecha es lo que queda de tu nómina quitando la hipoteca. Porque claro, tú vives de lo que te queda en el banco, no, la hipoteca es para la casa. Bueno, vale, pero lo que queda. Y entonces ahí es un desastre y lo veis así. Estos son cifras oficiales, no. He tenido la ocasión de hacer también la contabilidad hipotecaria y sé calcular
lo que se quita de las nóminas por la razón de hipoteca, por provincia. Entonces, como esto aparecerá en alguna web, pues si queréis entreteneros para mirar estos gráficos, sepáis que yo siempre estoy a vuestra disposición para responder a preguntas, etc. Bueno, pues esto es todo. Bien, muchas gracias.